Somos Colombia, y el Grupo de Lima recalca que la transición en Venezuela debe ser pacífica. El Grupo de Lima es una instancia multilateral que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, donde se reunieron representantes de 14 países con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Afortunadamente, no se dio el ultimátum militar que algunos sectores esperaban. De esta forma, el fantasma de una intervención se disipó. Al término de la reunión se dejaron 18 conclusiones claras sobre lo que se debería hacer en Venezuela. En la descripción de este video se las comparto. Punto 16 dice claramente que reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos de manera pacífica y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. Debemos ser conscientes en que una guerra con el país vecino afectaría directamente a nuestro país. Serían ahora varios millones de venezolanos que migrarían a nuestro país huyendo por el temor de la guerra. Esto generaría una crisis económica tal cual como pasó en Irak y los países cercanos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. We will bring to the Iraqi people food and medicines and supplies and freedom. En 2013, George Bush, presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, decía: "Vamos a entregar al pueblo iraquí comida, medicamentos, provisiones y libertad". Con la excusa de una ayuda humanitaria y libertad, los Estados Unidos invadieron a Irak y causaron una guerra que dejó, entre 2003 y 2011, más de 460.000 iraquíes muertos, 19.000 insurgentes muertos, 20.000 policías y soldados iraquíes muertos y 4.486 soldados estadounidenses muertos. ¿Será que han cambiado sus humanitarias pretensiones? A continuación les comparto la visión de Gustavo Petro y Jorge Robledo sobre esta tensionante situación. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Buenos días, Julio, ¿cómo está usted? Pues un poco preocupados con ese tema de Venezuela, y ahora pues parecería que se va a discutir seriamente la posibilidad de una incursión militar, lo cual Colombia pues ya ha rechazado, la acaba de rechazar Brasil, la rechaza Perú, la rechaza toda la Unión Europea, pero Estados Unidos y el presidente Guaidó parecería que quieren insistir como último recurso, como plan B. Si usted le pudiera hablar al oído a este grupo de Lima, a esa reunión, ¿usted qué propone para Venezuela en este momento? No estoy muy seguro que el gobierno colombiano no quiera la intervención militar. Creo que todo lo construido en los días que hemos vivido recientes, ayer, antes de ayer, etcétera, tenían como objetivo construir las condiciones de legitimar. Cuando se habla de esta palabra se está reconociendo de alguna manera algún tipo de normatividad mundial que pueda permitir o rechazar la ocupación de un país por parte de países extranjeros. Yo creo que se trabajó desde el gobierno colombiano esa opción. No sé cuál es su posición hoy la veremos. Hemos llegado al momento de la verdad. Indudablemente el grupo de Lima está atravesado por diversas posiciones, por lo que leí del gobierno chileno, algo del ejército del Brasil, lo que ya sabemos de la Unión Europea en general es que no están de acuerdo con la intervención militar como un método violento de solución de problemas políticos. Colombia es silenciosa. Duque es silencioso en el tema, lo cual me lleva a dudas. E indudablemente un sector del gobierno de los Estados Unidos lo que quiere es la intervención. Y cuando hablamos ya de este tema, tenemos que ver qué pasa en los Estados Unidos y qué pasa en la oposición venezolana para llegar a coincidir en este punto. La intervención militar en los tiempos del siglo XXI, desde el año 2000 para acá, tiene siempre un elemento homogéneo, unas características comunes. Las hace Estados Unidos, a veces con ayuda de Inglaterra, a veces de Europa, a veces con oposición, por ejemplo, de Francia, como ocurrió en Irak, pero todas han sido alrededor del petróleo, de quedarse, literalmente, de robarse el petróleo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos finales del petróleo. Son los tiempos del cambio climático. El uso intensivo del petróleo y del carbón
como fuente de energía de la economía mundial, del mercado mundial, ha llevado a esto que se llama el calentamiento global, a una crisis humanitaria real de toda la humanidad, a una situación de tensión política enorme, y se está traduciendo, contrario a lo que yo podría esperar o luchar, que es un tránsito hacia energías limpias, etcétera, dejar el mundo del petróleo hacia una especie de orgía por el petróleo, de los momentos finales de capturar las ganancias del petróleo. Por eso las ocupaciones militares del siglo XXI, todas, se centran alrededor de cómo quedarse con el petróleo: Irak, Libia, Siria. La característica común a estos países es que, vendiéndose la idea de una ayuda humanitaria, de rescatar esos países para la democracia y la libertad, han terminado destruyéndolos. Millones de personas son hoy desplazados, el desplazamiento más grande de gentes, el éxodo que se denomina, ocurre en los países del subsahara y de los países árabes hacia Europa. Por eso Europa empieza a reaccionar de manera diferente, porque se les ha convertido en un problema. Esos países quedaron destruidos. Hay 1 millón de muertos. Los estados quedaron destruidos. Son asesinos de masa. Yo les llamo derramadores masivos de sangre, los que controlan buena parte del territorio con ejércitos privados. Usted lo ve en Siria, lo ve en Irak, toda esta aparición de ISIS, etcétera. Es decir, una especie de barbarie, de caos. No es la democracia, no es la libertad, es el caos en sus máximos niveles de violencia. Ese es el común denominador. Los mismos Estados Unidos hoy, y lo hablan explícitamente, por quedarse con el petróleo de Venezuela, un petróleo que es de muy mala calidad, entre otras cosas, y que es muy costoso de extraer, y que entonces disminuye lo que llamamos la renta petrolera. Ese es el problema en la base de la situación política de Venezuela. Ese petróleo lo quiere Estados Unidos, abierto a sus posibilidades de demanda energética en el futuro, y en esa medida está planteando algo similar a Irak, a Siria, a Libia, tratando de vender la imagen de que como los venezolanos son caribeños, etcétera, fiesteros, rumberos, etcétera, no van a presentar mayor resistencia militar a una invasión, que va a ser cuestión de unos días, como sacar una muela, con algo de dolor, pero pasa. Esa idea la ha comprado la oposición venezolana. Yo creo que ellos están en el fondo divididos también, como está el gobierno venezolano, y que hay sectores allí que hoy no conocemos bien, que les avergüenza la tesis de traerle a su propio país como solución una invasión y la violencia generalizada. Y ojalá que esas fuerzas de la oposición se empiecen a expresar, porque ese camino es no más ni menos que el del suicidio como nación. Lo mismo que en el gobierno colombiano y en Colombia, pues hay fuerzas que no están con la intervención militar, que saben qué representaría para Colombia el que la frontera se incendiase violentamente en un país que lleva 60 años de conflicto armado y violento entre nosotros mismos. ¿Qué puede significar eso como gasolina, literalmente, para prender nuestros propios conflictos violentos dentro de nuestro país? Por tanto, digamos, estamos en el escenario donde hay que actuar. Ya no es el simple análisis, ya no es la retórica de derechas o de izquierdas. Hoy estamos ante una realidad que es del mundo, de la humanidad misma. Si la sociedad colombiana mayoritariamente se mueve a las calles a detener la violencia, la guerra, si el no a la guerra se vuelve una consigna nacional, yo estoy convencido que podríamos detener lo peor de las fuerzas políticas y económicas que están incentivando la violencia en el mundo, aquí en nuestro territorio. Y sería una opción, yo le diría, histórica, porque podríamos poner los conflictos políticos y sociales que se están presentando en el territorio y en el mundo en una óptica que no es el de la violencia irracional, sino la óptica racional de resolverlos por las vías
pacíficas y dialogantes. Senador Petro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y ojalá que haya hoy en el resultado de la reunión del Grupo de Lima alguna buena noticia para Venezuela. El senador Robledo representa al Polo Democrático. Ahora nos vamos hacia la izquierda. Senador Robledo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Para Venezuela, ¿usted qué propone? Bueno, Julio, lo primero es decir, y gracias por su llamada, lo primero es decir que yo nunca fui chavista, ni he sido madurista, eso tiene que quedar perfectamente claro. El cambio que yo sueño para Colombia no es que Colombia termine pareciéndose a lo que ha sucedido en Venezuela, es la primera cosa que quiero dejar precisamente establecida. Lo segundo es que es evidente que allá hay una crisis en Venezuela lamentable, dolorosísima, una crisis económica, social, muy, muy dolorosa, pues que no hay necesidad de detallar porque la conocemos todos con todo detalle. Crisis que además hay que señalar, Julio, porque nunca dejemos de pensar en Colombia cuando hablamos de Venezuela, que todo lo negativo que pasa en Venezuela afecta negativamente la frontera. Mire usted, con el cierre de la frontera de estos días aumenta el hambre y la miseria en Maicao, en Cúcuta, en Arauca. Ese es un asunto que nunca debemos perder de vista. ¿Cómo le va a Colombia con todo lo que sucede en Venezuela? Queremos lo mejor para los venezolanos, pero siempre tenemos que darle la prioridad a cómo suceden las cosas en Colombia. Bueno, esa solución que hay que encontrar en Venezuela tiene que ser una solución pacífica, Julio, pacífica. Repito esta palabra, pacífica. En este sentido, me opongo a cualquier idea que pueda llevar una guerra a Venezuela. Las guerras se sabe cómo empiezan, pero nadie sabe cómo terminan. Guerras facilitas, como le oí decir a alguien estos días, no existen. Los rusos invadieron a Afganistán hace 40 años, en 1978. Después lo reemplazó Estados Unidos, y esa es una guerra que todavía está ahí y lleva más de 500.000 de muertos. Estados Unidos entró a Irak también a otra guerra facilita, llevan no sé cuántos años y otro 500.000 de muertos. En Siria, Estados Unidos, los europeos, Arabia Saudita intentaron algo parecido, otro 500.000 de muertos. La guerra civil española, Franco pensó que también ganaba una guerra facilita, 3 años de guerra, 500.000 de muertos y una dictadura feroz de 36 años. Entonces, como yo no quiero nada malo para los venezolanos, no auspicio ninguna idea de guerra en Venezuela, pero es que además yo no quiero nada malo, Julio, para los colombianos. Una guerra en Venezuela no es una guerra a miles y miles de kilómetros de distancia de nuestra frontera, no, es a 1 metro de nuestra frontera. No es una guerra en África, y eso significa que una guerra en Venezuela se podría trasladar al territorio nacional de Colombia de muchas maneras. Es una frontera porosa, montañosa, etcétera, etcétera. O sea que el riesgo de que en el incendio de Venezuela se incendie Colombia es inmenso. Yo le hago un llamado cordial a quienes están pensando en guerras facilitas y que eso se despache en 5 minutos porque va a actuar Estados Unidos, no corresponde con la experiencia internacional. De ahí entonces se deriva otra cosa. El presidente Duque está en mora. Así esté en absoluto desacuerdo con el gobierno de Venezuela, de Maduro, él tiene el derecho a pensar de esa manera, pero él sí está en mora de decirle al mundo 2 cosas. La primera, que nunca se usará el ejército, las tropas colombianas para actuar militarmente en Venezuela. Ese es un compromiso político y público que tiene que hacer. Y lo segundo, que no facilitará que en el territorio nacional de Colombia se instalen tropas de los Estados Unidos y mucho menos para desde el territorio nacional de Colombia atacar a Venezuela. Primero porque eso sería un absurdo político que nosotros termináramos enzarzados en una guerra con los venezolanos. ¿Ustedes saben cuántas décadas de odios pueden terminar saliendo de aquí? O sea, destruir nuestra frontera, las relaciones amistosas que se han tenido, destruirlas por cuántas décadas. ¿Cómo se va a reponer eso? Pero además por esto, Julio, y este es un tema que yo he estudiado, no hay ningún artículo de la Constitución Nacional de Colombia que permita que tropas extranjeras ocupen el territorio nacional
y ataquen a otro país. Eso es una falacia. Yo esto lo he estudiado con detalle. Hay un libro que compartimos con Marta Lucía Ramírez sobre las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos, y yo explico esto con todo detalle. La Constitución Nacional, previa autorización del Congreso, permite, antes se llamaba el paso o el tránsito de tropas extranjeras por Colombia, pero en son pacífico. O sea, esto se refiere a un barco que atraca en Cartagena para que lo abastezcan, o a un avión que aterriza aquí en Bogotá para que le echen gasolina o cosas de este corte. Pero eso de que entonces la Constitución Nacional, previo a autorización del Congreso o del Consejo de Estado, permita que actúe el ejército de los Estados Unidos en Colombia, olvídense, eso es una violación flagrante de la Constitución, y el doctor Duque tiene como primer deber cumplir con la Constitución que juró cumplir. Y por último esto, yo leí un trino suyo, Julio, quiero expresarme mi conciencia, cualquier solución pero pacífica. Muchas cosas se pueden explorar en el mundo de la diplomacia, del derecho internacional, etcétera, pero siempre en la idea de lo pacífico. Y ojo, también hay que respetar las normas internacionales. Aquí existe la ONU, existe la OEA. O sea, aquí no se puede armar un grupo ad hoc que llaman el Grupo de Lima, sometido a los designios de Estados Unidos, o eso pretende Estados Unidos con cada uno de sus miembros, y nos dicen que ese es el derecho internacional. No hay derecho internacional que le permita, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos establecer qué se tiene que hacer en Venezuela, ni hay derecho internacional que le permita al presidente Duque, siguiendo lo que le digan en Washington, la misma cosa sobre Venezuela. Entonces, repito, los colombianos, a todos los colombianos, no importa cuántas diferencias tengamos con el gobierno de Venezuela, pero primero pensemos en el interés de Colombia. Yo quiero lo mejor para mis vecinos, pero siempre que pienso en lo mejor para mis vecinos, si me refiero a un edificio, pienso que mi prioridad es mi propia familia, las circunstancias que me rodean a mí y a los míos. Esto es lo primero del derecho internacional. Es que cada país tiene que privilegiar su propio interés en la solución de cualquier conflicto. Incendiar a Colombia, ¿cuántos años puede durar incendiar? Esto no son cuentos, ahí están las experiencias internacionales. Entonces me uno a su invocación, Julio. Cualquier solución, pero pacífica, porque una guerra podría ser el horror en toda la zona andina.